mensaje I'm going to title this message, Polvo Dust y Soplo Divino. and Divine Breath. Polvo y Dust soplo divino. and Divine Breath. Voy a compartir esta palabra And I'm going to share this word que yo recibí that I received de nuestro hermano Edmundo Guillén, from our brother Edmund Guilla, pastor en Guatemala. pastor in Guatemala. Tocó mi It corazón. touched my heart. Lloré cuando escuché este I cried when mensaje I heard this message. y pensé en ustedes. And I thought about you. Y con la ayuda de Dios lo voy a hacer. And with the help of God, I'm going to do that this afternoon. Vamos a leer en la epístola a Filemón. We're going to read out of the letter to Philemon. Voy a leerlo en español nada más por cuestión de tiempo y voy a pedir a la cabina que pongan el texto en inglés de la epístola de Pablo a Filemón Up on the screen, it will be in English. y yo lo voy a estar leyendo en The español. pastor's going to read it in Spanish. Amén. ¿Estamos listos, hermanos de la cabina? You ready? Tenemos que estar sincronizados. Amen. Vamos a leer toda la epístola, son 10 capítulos. So we're going to read Y the te lo whole. voy a leer toda. ¿Cuántos capítulos tiene Filemón? Me habría asustado a algunos, ¿verdad? Pero como no leen la Biblia, no saben cuántos capítulos tiene Filemón. This letter only has one chapter. We're going to read it through. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Fíjense cuántos nombres menciona ahí Pablo, puros ayudantes, auxiliares en el ministerio If de you Pablo. notice how many names Paul mentions about fellow workers in this letter. Timoteo, Timothy, Filemón, Philemon, y luego menciona el nombre de una mujer, it mentions a woman's name, la amada hermana Apia, Sister Apphia. y a Arquipo, Archippus, nuestro compañero our fellow soldier. de milicia, Fellow soldier. como si fuera soldado, milicia. Y luego se refiere a toda una iglesia, y a la iglesia que está ¿en dónde? ¿En qué catedral? Where is this church? En tu casa, In your church, in your la home. iglesia en tu casa. The church in your home. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Todos digan inútil. Inútil. Otra vez, inútil. Inútil. Te fue inútil en otro tiempo, dice Pablo, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Todos digan útil. Useful. Useful. El cual, verso 12, vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, a Onésimo se quedará con Pablo, para que en lugar tuyo me sirva en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente. Es decir, Pablo le dice a Filemón, al hermano Filemón, que él hubiera deseado que Onésimo Paul was telling
It's a Philemon that he desired that Onesimus. se hubiera quedado con él en Roma para ayudarle. Onesimus would have stayed with Paul in Rome to help him. Pero como Onésimo era un esclavo But Onesimus was a slave, y había huido de Filemón, and he had run away from Philemon, de la casa de Filemón, from his house. Pablo creyó que conveniente era que fuera primero con Filemón. As Paul thought that the proper thing was for him to go to Philemon first. Y luego dice el verso 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, escucha, no ya como un esclavo, No longer a slave, sino como más que esclavo. Todos digan más que esclavo. everybody say more than a slave, Como hermano amado, like a loved brother. mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Más nombres de colaboradores de More Pablo. names, more names. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Polvo y soplo divino. Dust and divine breath. Padre, te damos gracias en esta I want tarde to say thank you this afternoon por esta oportunidad de estar reunidos como iglesia. for this opportunity to be together as a church. Háblanos en este día. Speak to us on this day. Unge los labios Anoint the lips de nuestro hermano Héctor y los míos, of our brother Hector and mine, Señor, para que podamos hablar tu palabra that we may be able to speak your word con toda libertad. with all liberty. En el nombre de In Jesús, Jesus' name. todos decimos We all amén. say amen. Siéntense, So go amados ahead and have a hermanos. seat. Beloved brothers. Hermanos amados, amigos, Friends and brothers, Dios para cada uno de nosotros God for each and every one of us tiene un plan. has a plan. Dios tiene un plan God has a plan. individual, Individual plan. personal, Personal plan para cada uno de nosotros. for each and every one of us. Dios tiene un plan para ti, amigo, también. God has a plan for you, my friend, also. Pero But Dios no tiene un plan B, God does not have a plan B. nomás tiene un plan. All he has is one plan, Plan A, a plan. pero no hay plan B. But there's no plan B. Solo hay plan A, There's only plan A. no hay plan C, There's no plan C. no hay plan D, There's no plan D. solo hay plan A There's only plan A con Dios. with God. Él tiene un propósito. He has a purpose. Y cuando hablamos y pensamos en la mezcla, esa mezcla rara que Dios hizo de polvo y aliento divino, And when we speak about that strange mix of dust and that divine breath that he made, porque eso somos polvo. that's what we are, we're dust. Aun cuando hoy se dice que el ser humano es como una máquina compleja y extraordinaria. Even in our day when they say that the human body is like a machine, a complete and perfect machine, También es un instrumento it's also an instrument, frágil, fragile instrument, un instrumento débil, a weak instrument.
Hace poco yo estaba leyendo, no recuerdo dónde, sobre toda la tecnología de estos días. A couple of days ago, I was reading about all the technology, and I was reading articles about all the technology in our day. ¿Han visto ustedes personas que van caminando y a veces van hablando solas? Have you seen people that are walking along and it seems like they're talking to themselves? Todavía no nos acostumbramos, pero van con un Yeah. teléfono aquí We're not too used to it, but they're talking on the phone, y van hablando, and they're talking, llevan 2, 3 teléfonos aquí en el cinto and they got 2 or 3 phones on their belt, y luego se suben al carro and then they get on the car, y empieza a sonar el carro el teléfono y van manejando y ahí están contestando, están the phone's viendo. ringing through the car, Bluetooth. Nosotros, los seres humanos y la tecnología, se ha hecho una mezcla. The human beings and technologies is coming to a mix. Nos estamos metiendo, nos estamos cableando con tecnología. And we're filling ourselves with cables. Hoy vemos personas que han perdido miembros de sus cuerpos y ya es muy común ver pies, prótesis, ¿verdad, hermano? Prótesis It's real common to see people with false limbs, que han perdido miembros en la guerra, that they've en lost their limbs accidentes. in Y hoy accidents ya and funciona wars. muy normal con And now it's all una normal, prótesis. with prostheses. Pero aunque traigamos todos esos aparatos y Even though we tecnología, might have all that technology and all those things, en esencia somos polvo. in essence, we're still dust, we're still dirt. Dios, a sabiendas de lo que somos, And God, knowing what we are, confiando Dios en que nosotros como seres humanos, God trusting that us as human beings, Él tiene para cada uno He has for each and every one un of us plan, a plan, un a propósito, purpose. y espera que nosotros lo And cumplamos expects us to en esta fulfill tierra. on this earth. Nosotros, si meditamos en Adán y Eva, If we meditate on Adam and Eve, vamos a ver que cuando Dios formó a Adán y Eva, we're going to see that when God formed la Adam and Biblia Eve, dice the que Bible says, Dios los formó, los hizo del polvo de la tierra. God formed these people out of dust. Si ven ustedes ahí en Génesis capítulo 1, If you see in Genesis 1, ahí vamos a ver en el versículo 27 de you see in Génesis verse 1, 127, cómo Genesis. dice la Biblia que formó Dios al hombre. how God formed man. Dice la Biblia, y formó Dios al hombre, dice el verso 27, creó Dios al hombre a su imagen. So God created man in His own image. A imagen de Dios lo creó. In the image of God, He created him. Y si ven el capítulo 2, And if you see chapter 2 of Genesis, ahí donde habla de los orígenes de los cielos y de la when tierra, it talks about the origins of the heavens and the earth, habla también del origen del hombre, it en talks el about verso the 7. in verse 7, Y dice, entonces Jehová Dios the Lord God sopló, dice, perdón, formó al hombre del polvo de la tierra formed the man from the dust of the ground y sopló en su nariz aliento de vida. and breathed into his nostrils the breath of life. Quiero que vean aquí la mezcla rara. I want you to see this mix, this rare mix. Formó al hombre del polvo de la tierra He formed the man out of the dust of the ground y sopló en su nariz. and breathed into his nostrils, Sopló en su nariz breathed into his nose, aliento de vida. breath of life, Barro, tierra clay and dirt, y el aliento de vida de and the Dios. breath of life El coming from Espíritu de God, the Dios Spirit of God. dando vida al barro. It gave life to this clay. Y ahí tenemos nosotros en este proyecto de Dios, en este plan de Dios. So we see in this project, in this plan of God, Dios tiene un propósito para Adán y Eva. God has a purpose for Adam and Eve. Al hacer esa mezcla rara y misteriosa When they del made polvo this strange and y mysterious aliento work divino, with breath of life, Dios tiene un propósito God para has a purpose. estos dos seres humanos. He has a plan and purpose for these two human beings. Dios tiene un plan para ellos. Los está formando para que cumplan su voluntad. That they may fulfill His will. Nosotros vamos a mirar, hermanos, que cuando Adán y Eva pecaron, We're going to see that when they sinned, ellos aparentemente
echaron a perder el plan A de Dios. Apparently, plan A was messed up. Fracasaron. It looks like they just Hubo fracaso. failed. Pero Dios tiene siempre un plan y va a sacarlo God adelante. always has a plan, and it's always going to be fulfilled. Ese es el propósito de Dios. That's the purpose of God. Dios no nos va a dejar postrados. God is not going to leave us. Dios no nos va a On the dejar floor. caídos. He's not going to leave us on the ground. Dios no nos va a olvidar. He's not going to forget us. Dios siempre, Él va a levantarnos. God is always going to help us up. Nos va a extender la mano. He's going to stretch out His hand. Él va a estar atento a nuestro He's going to be clamor. attentive to our Porque cries tiene un plan. because He has a plan. He has a plan for your life. Ahora le voy a invitar a que vayamos a la epístola de Pablo a Onésimo. Now, if we can go back to Filemón, perdón. the letter to Philemon. Y vamos a ver, hermanos, la vida de Onésimo. And we're going to see the life of Onesimus, Onésimo, un esclavo, a slave, un cristiano de la iglesia a primitiva. Christian of the primitive church. Nos va a ayudar a entender nuestra naturaleza humana. He's going to allow us to understand our human Fíjese lo que dice nature. Filemón, capítulo 1, verso 9 al 11. If you notice what Philemon says, Más bien te ruego, dice Pablo a Filemón, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Hermanos, si quieren leerlo, Amen. And verso 9. Yet I appeal to you on the basis of love. I, then Paul, as Paul, an old man, and now also a prisoner of Christ Jesus, I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and me. Amén. Allí en el verso 11, donde dice Pablo, el cual en otro tiempo te fue inútil. So right there, he talks about that in former times he was useless to Está you. hablando de Onésimo, He's talking about Onesimus, del esclavo. the slave. Pero dice Pablo, pero ahora, But Paul says now, ahora. Ahí podemos abrir un paréntesis. right there we can open up a prayer. Ahora en Cristo. Now in Christ, Ahora que lo he engendrado como hijo de Dios. now that he's a son in the Lord, Ahora es diferente. now it's different. La historia de Onésimo ha cambiado. Onesimus' story is Todo different está en now. paréntesis ahí. There's a whole parenthesis. Pero ahora a ti, hermano But Filemón, now to you, brother Philemon, y a mí nos es útil. and to me, he's very useful. No es ya un inútil. He's not useless. Ahora es útil. Now he's useful. Qué tremendo This es is el amazing. cambio This change is amazing. en la vida de este In esclavo, the life of this slave, de este of hombre, this man, de este barro, of this piece of clay, vaso de barro, this jar of clay, Onésimo. Onesimus. Estimados hermanos, Dear brothers, Dios quiere que crezcamos. God wants us to grow. Dios no hizo meros muñecos de barro. He didn't just make toy dolls out of clay. Dios puso en nosotros espíritus, God put in espíritu. us His Spirit. Nos dio vida, He gave us life, nos dio capacidad gave us intelectual. capacities, abilities. Tenemos voluntad We para have free decidir. will, we have free will to decide. Y los cristianos, hermanos, And Christians, my brothers, tenemos que aprender de esta hermosa we historia. have to learn from this beautiful story. Los cristianos somos frágiles, Us Christians, we're fragile, somos we're vulnerables, vulnerable, somos we're débiles, weak, somos limitados. we're limited. Onésimo era un esclavo. Onesimus was a slave. Y un esclavo era un hombre en el siglo primero, In the first century, a slave era un hombre de baja condición social. he was at the bottom of the social ladder. Era un esclavo. He was a slave, Era un hombre de baja condición económica. low economic level, the lowest. Eso era Onésimo. That was Onesimus. Él había huido de la casa, de la hacienda de su amo Filemón. He had run away from his master's household. Filemón debió haber sido una persona, un cristiano rico.
You know, Philemon must have been a rich Christian porque solo la gente pudiente, rica tenía esclavos. because only wealthy people had slaves. Así que Onésimo, el esclavo, cuando él huyó So the slave, when he ran, when he fled de la casa de Filemón, from the household of Philemon, algo se debió haber robado, he must have sold something. algo se debió haber llevado. He must have taken something. Tomó, era un ladrón. A thief. Y miren lo que significa su nombre. And look at El nombre Onésimo significa ahora útil, pero Pablo dice, aludiendo a jugar, es un juego de palabras. his name is a play on words. His name Por eso means Pablo le useful. dice a Filemón, antes era un inútil. That's why Paul says that before he was useless. Pero dice, ahora, But he says now, pero ahora en el presente, but now in the no lo present, has visto, you haven't seen him. no lo vas a conocer, No, but you're gonna know him. no te lo No, imaginas. you can't even imagine. Antes era un vividor, Before he was a nobody, un mentiroso. a liar. Nadie daba un penny por él o por ella. Nobody would give anything for him. Era miserable A miserable de la sociedad. society. Dice Pablo, pero ahora But now, a ti y a mí to you and to me, es un hombre útil. he's a useful man. ¿Dónde está el secreto? Where's the secret? Cristo es el secreto. Jesus Christ is a secret. Dios es el God secreto. is a secret. El Espíritu de Dios es The el Holy secreto. Ghost is a secret. El volver, el recapacitar, The thinking, the repentance, como el hijo pródigo, like the prodigal cuando son. está en el chiquero, When he's right there in the pig pen, pisando el excremento, stepping on, no tiene que comer. he doesn't have anything. Pero volviendo en sí el hijo But he pródigo, came back to his thinking. se da cuenta He finds out que él pertenece a un padre que es muy rico. that he has a father who's very rich. El padre del hijo pródigo. The prodigal son's Y dad. él sabe que tiene los medios That he has the means, para progresar, that has the means to progress, to pero, succeed. pero perdió el propósito. But he lost his Y purpose. no hay plan B, There is no plan B. solo hay un plan There's A. only plan A. Volver a la Go casa de back su to the padre. house. Go back to the house of God. Por eso dijo el hijo pródigo, That's why the prodigal son, volveré a la casa de mi he said, padre. I'm going to return. No to dijo, my voy a father's volver a otra house." casa, He didn't say, I'm going to go to another al house. plan B. No, Plan B house. el secreto de su The crecimiento secret to his Él lo entiende. he understood it. está en volver The secret was de coming donde él se back había caído. from where he had left, from where he had fallen. El secreto de Onésimo The secret to Onesimus, es regresar. come back. Pablo lo quiere regresar a Filemón. Return to, Ahora que ha conocido a Cristo. now that Onesimus has known Christ. Porque ahora Because now es útil. he's useful. Hermanos, a veces nosotros nos convertimos en Cristo. Brother, sometimes we converted our lives Y to éramos Christ, como Onésimos. and we were like Onesimus. Éramos como Onésimo. And some of us were like Onesimus, U Onésima. or female Onesimus. Peleoneros, Fighters, mentirosos, liars, ladrones, thieves, chismosos, gossipers, adúlteros, adulterers, fornicarios, fornicators, parásitos sociales. social parasites. Amen. Estoy describiendo a los hombres. He's describing De men. esos no hay aquí Out ahora. there, of course, there's nobody like this here, but out there, before Christ. Muchas cosas representa Onésimo. Onesimus represents a lot of things. Onésimo era un ladrón. Onesimus was a thief. Era un Jacob. He was a Jacob of the Old Por Testament. eso Dios le cambió el nombre a Jacob. That's why God changed his name. Jacob se interesó en Dios. Jacob interested himself in God. Jacob le compró la primogenitura a su hermano Esaú. Jacob traded and took his brothers Jacob empezó a pensar because he was thinking en about que él quería estar en los propósitos, en los planes de Dios. because he wanted to be in the purposes of God. Pero
Pero tenía Dios que cambiarle su nombre, But God had to change his name porque su nombre significa because his name también un ladrón, a thief, usurpador, a usurper, porque le quitó, le cambió a su hermano su primogenitura por un plato de lentejas. because he cheated his brother out of the birthright, Nosotros tenemos a bowl of lentils. como cristianos, hermanos, As Christians, brothers, que entender we have to understand que somos barro, that we're clay, somos polvo, we're dust, somos tierra, we're dirt, y como barro, and like clay, y como and tierra, like dirt, y como and polvo, like dust. somos de muy bajo valor. Si vivimos en la carne, If we live in the flesh, si vivimos if we humanamente, live in the somos humanity, de bajo valor. our worth is No zero. servimos más We're useless. para cosas terrenales, We're useful for no para cosas earthly things, but not celestiales. heavenly things. No, No. Onésimo no podía servirle así a Dios, Onesimus couldn't serve God that way, siendo un inútil, just being a useless ladrón. thief. Tenía que experimentar un cambio en su carácter, He had to experiment a change in his character de ser un esclavo, from being a slave, ladrón, thief, mentiroso, liar, inútil, useless. inservible. Tiene Dios que cambiar God has to change a este hombre this man y a ese barro, to this jar of a clay. esa naturaleza humana. That human nature in him. Dios tiene que mezclarle su Espíritu God has Santo, to mix Su his Holy poder. Ghost que es in him. lo único que puede levantar al hombre That's the only thing that's going to be able del to raise him pecado. from sin. Por eso dice el Salmo 40, That's why Psalm 40 says, pacientemente esperé en I Jehová waited upon the Lord. y se inclinó a mí And he inclined his ear y unto me me. hizo sacar del lobo And he lifted cenagoso me from this y miry pit. puso mis pies sobre la piedra. Put my feet upon solid ground. Sí, Yes, Jesus. Dios God. formó al hombre del polvo. God formed De la us tierra. from the earth. Números 27:16 Numbers dice: 27. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Dios es el Dios de los espíritus God is the God of spirits, de toda carne, of all flesh, ser humano, de todos los mortales, of all mortals, los seres humanos de polvo. human beings. Dios es el Dios de los espíritus de toda carne. God is the God of all spirits, of all flesh. Y entonces tenemos que entender, So hermanos, we must understand, my brother, que hay dos componentes esenciales there's two essential components para ser instrumentos de Dios, in order for us to be useful instruments of God. para que Dios nos use That way God can use us para crecer en la vida to grow His cristiana. life in Christian life. Tenemos que entender, We have to understand, primeramente, first of all, que nosotros los cristianos, that us as Christians, yo como pastor, me as pastor, usted como líder, you as a leader, estamos hechos de polvo, we're made out of dust, la naturaleza humana. nature, human nature. Por eso Dios le dijo al hombre en Génesis 3:19, That's why God told the man in con el Genesis sudor de tu 3:19, rostro from comerás the sweat of your brow you will el pan hasta que vuelvas a la tierra, until you come back to dirt. porque de ella fuiste tomado. From there you were Dios taken. le recuerda al hombre de dónde procede. God reminds De you ella where you came fuiste from, tomado, because you came from pues polvo eres you are dust, y al polvo and volverás. you will return to dust. No importa cómo te It llames, doesn't matter your que name, tengas, what you have, quién seas. who are you. No hay que olvidar You can't que somos polvo. that we're dust. Génesis 18:27. Genesis 18, 27. 27. Y Abraham replicó y dijo: and Abraham replied, He aquí ahora que he comenzado a hablar since I have ventured to speak a mi to Señor, the Lord, aunque soy polvo y ceniza. even though I'm dust. Oiga lo and que ashes. dice Abraham: Listen what Abraham says. aunque soy polvo. Even though I'm dust,
Qué bueno es no olvidar How good it is to not forget lo que somos. what we truly are. Polvo, Dust, ceniza, dice. ashes. Job 14:14, Job 14:14, en la nueva versión internacional, and the NIV says, dice Job: si pensara en retirarnos su espíritu, en quitarnos su hálito de vida, el verso 15 dice: todo el género humano perecería, la humanidad entera volvería a ser polvo. humanity, all of humanity would come back to dust if God was to take away life. Qué tremendo, hermanos. How deep this is. Es como lo hizo Abraham, como lo hizo Job, Like Abraham did, like Job did, Moisés. Moses did. No perdieron de vista They never lost sight lo que ellos eran: what they truly were, polvo. dust. Como dice Job: Like Job says, si nos quitas tu espíritu, like Job says, talking to God, if you take away your spirit, su hálito de vida. your breath of life, Fíjense lo que dice Job. look what Job says. Dice: todo género humano perecería, All of humanity will perish. la humanidad entera volvería a ser polvo. Complete humanity will turn into Eso es dust. lo primero que necesitamos nosotros enfocar, ver y no perder de vista. First of all, that's what we need to focus on and not lose sight. ¿Qué somos? Somos What we polvo. are, dust. Este saco que traemos, esa corbata, ese vestido, esos zapatos, ese carro, esa All casa, that clothing you have, the car, the se va a hacer house, polvo. it's all dust. ¿O no? Todo. Everything. Todo es perecedero. All this is Todo gonna, se acaba. all this is gonna finish. Para poder nosotros crecer en la vida In order for us to grow in life, como hijos de Dios, like children of God, servir a to Dios, serve God, no perder el enfoque en la vida not lose cristiana. focus of a Christian life, Necesitamos entender qué somos. we need to understand and remember what we ¿Qué are. dice la Biblia que somos desde From Génesis? Genesis, Polvo. dust. Yo quiero decirle a los muchachos y muchachas con todo respeto, I wanna tell the como los youngsters. veo, The young men and women, me vi, and the way I see you, y como nos ven ahora, así se van a ver. the way you see us, we once looked. Porque a veces piensan que, But sometimes you think, you como may que think, uno a veces no piensa de joven eso, ¿no? Dice, I don't know, sometimes we don't really think too mi much when we're mamá, mi younger. papá fueron jóvenes. But our parents were youngsters at one time. Yeah, Polvo. a long time ago. Dust. Sí, hermanos. Yes, brothers. Cuando nosotros como cristianos perdemos esa visión, When we as Christians start losing that vision, y eso pasa, quiero decirles and que that eso happens, pasa en la and I want to vida, tell you this happens, nos it does happen. desenfocamos We start losing focus. y empezamos a ver muchas veces los You logros, start to see achievements, materiales, material things. empezamos a mirar, a volvernos personas egocéntricas, You start turning into selfish people, a ser personas donde sacamos a Dios people we start pushing out de God from nuestra our lives, visión from our vision, y nosotros nos ponemos en el centro de la vida and then we become the y center nos of our life. olvidamos And we forget que si respiramos, that if we breathe, que si tenemos that vida, if we have life right porque now, Dios nos because está dando la God is vida, giving us that life. porque nosotros somos polvo, Because we're dust, really. somos polvo. We're Hay dust. un pasaje en el libro de los Salmos que me gusta, There's a passage in the book of Psalms, en el Salmo 103, Psalm donde dice: 103, se where it says acuerda Jehová de que somos polvo. that the Lord remembers that we are just dust. No es que a Dios se le olvide que somos polvo. God doesn't forget that we're A dust, nosotros se nos olvida We que forget somos that we're polvo, pero a Dios no se le olvida. but God doesn't El forget. Salmo dice: porque a veces Dios quiere traer sobre nuestra vida, actuar, traer juicio, pero Dios se acuerda de que somos polvo. ¿Qué está diciendo el Salmo? And that God sometimes wants to bring judgment into our life, but He remembers that we're just dust. That Está diciendo Dios: Dios se acuerda de que somos frágiles, God remembers that we're fragile, de que somos seres that humanos, we're human beings,
Por eso en el diluvio, That's why in the flood, Dios le dijo a Noé, God told no Noah, contenderá mi espíritu con el hombre. my spirit will not contend No, always with the no me spirit voy a of man. poner a pelear con el I'm hombre. not going to be fighting El man. creador The creator con la criatura. with the creature. El grande Dios, el todopoderoso. All powerful Con God un hombre. with a man El polvo. of dust. Porque Dios se acuerda. Because God Que remembers somos eso nada más. that we truly are that just Pero a that. nosotros se nos olvida But we're the ones that forget que somos criaturas. that we are just creations. Creations. Criaturas. Nada más. That's it. Por eso, hermanos, That's why our brothers, nosotros perdemos de vista we lose sight of this. de que somos frágiles, That we're fragile. somos That vulnerables, we're vulnerable. somos That débiles, we're weak. porque eso es el polvo, Because that's what dust eso es is. el barro. That's what clay is. Cuando uno olvida lo que es en esencia, When you forget, when anybody forgets what they truly se are, pierde de la vista you lose sight of de que el hombre es muy frágil. that man is real Somos fragile. frágiles. We're fragile. Una alteración en nuestros genes puede traer, hermanos, puede cambiarnos la vida, la historia. A simple change to our DNA would totally change our life. Un cáncer. A cancer. Usted ni cuenta se da, pero acá dentro de todo su formación genética, su You may not know, estructura but in your DNA structure, genética, como que Genetic. haya una alteración que usted ni percibe, with one little small alteration to that structure that you might not even cambia la notice, vida. will change, dramatically Lo va a change. enseñar, le va a enseñar It's going to show you que la vida, el ser humano es muy frágil. that the life of a human is very Se lo digo fragile. por I'm experiencia. telling it out of experience. Es ahí donde nos damos cuenta That's right there when we find out, or que reminded somos tan débiles, that we are so weak, tan vulnerables. so vulnerable. Pero es ahí donde descubrimos que Dios But it's right there tiene un propósito. that we discover that God does have a. No vivimos por vivir. We just don't live to live. No vivimos nada más para ocupar un lugar en We el just espacio. don't live to fill up space in Dios space. tiene un propósito. God has a purpose. Desde que vinimos a este mundo, Ever since we came into this world, nacimos we were born porque Dios nos dio la vida para because un God propósito. gave us life for a purpose. Entonces los cristianos no solo somos So frágiles, as Christians, we're not only fragile, también somos temporales. we're also temporal. Se nos olvida de que somos temporales. ¿Qué quiere decir We're eso? temporary. What does this mean? Que estamos regidos por el tiempo. That we're limited by time. Dice el Salmo 90, la edad del hombre son 70 años. Psalm 90 says the lifespan of man is about 90 years. Sí, los más robustos son 80, los más fuertes, The dice. strongest are 80. Con todo es molestia y trabajo. With all this, it's just, ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué nos está diciendo what is Dios? God telling us? Que los cristianos, That los us Christians, hombres y mujeres que servimos a Dios somos us women and temporales. men that serve God, Porque we're el just barro temporary. es temporal. Because clay is temporary. El barro pierde su cohesión y se empieza a pulverizar. Clay will start losing its composure and start breaking down and turn back into dust. Pero también temporal quiere decir, But temporary also means, como todo ser humano, like all human beings, envejecemos, we get old, enfermamos, we get sick, nos desgastamos, we wear out, nos cansamos. we get Y tired. de eso hay señales en nuestro cuerpo And that gives us signs in our bodies que nos van diciendo that begin telling us cada vez que nos miramos en el espejo every time we see que somos, ourselves in the mirror, somos temporales. it's reminders that we're only temporary. Sí, Yes. el mismo Pablo cuando le escribe a Filemón le dice, Even Paul, when he writes Philemon, dice que él, Pablo, ya anciano, Paul, that I'm old. ya está anciano. He's already El old. tiempo ha Time pasado. has already gone by. Sí, pero es mejor que el tiempo But pase it's better that time en goes nuestra by vida, in our life, dándonos cuenta that we know, de que somos temporales, knowing that we're temporary, sirviéndole a Dios, serving God, invirtiendo
nuestros días, invest in our days, invirtiendo nuestros años invest in our en years, el servir a Dios. in serving God. Porque el día que muramos, Because the day that we el día que se die, acabe nuestro tiempo, the day that this aquí time en runs la out here on tierra, earth, nada nos vamos a poder you won't llevar. take anything. No te vas a poder llevar nada. You won't be able to take Lo anything. único que te vas a The only thing llevar that you're going to take es is la memoria. the memory. Ya murieron, pero con ellos sus obras siguen. Los logros. They passed away, but with Buen them, siervo fiel, le dijo el their Señor. achievements. En lo poco Good and fuiste faithful fiel, servant. In the en lo little you were mucho te faithful, in the pondré. much I will put you. Dios tiene memoria. God remembers. No nos cansemos de hacer el Let's bien, not get tired of doing que a good. su tiempo segaremos. In God's time, we will reap. Si no hubiésemos desmayado, If we don't faint, if we don't get tired, porque somos seres because temporales. we are temporary. Hay que darnos cuenta. Somos barro We have to know Somos polvo. that we're y dust, nos that es- we're el dirt. tiempo está pasando. The time is going Y by. qué triste es que se pasen los años And how sad y it nosotros is. sigamos sentados, And we continue sigamos just con los have a mismos seat. malos hábitos, We continue in bad sigamos habits. hermanos siendo como Onésimo antes de conocer a Cristo, If we continue being like Onesimus before Christ, donde no se puede decir, where it can't be said about pero us. ahora But now, era eso, I used to be that. pero ahora We used to be that. en Cristo, But now in Christ, ahora es diferente. now it's different. Gloria a Dios. Cuando el hombre descubre el propósito, When humans discover their purposes in God, Dios, hermanos, está interesado en llevarnos adelante. God is interested in taking us forward. Porque eso es lo único que trae satisfacción a la vida de un ser humano. That's the only thing that brings satisfaction to a human life. Servir a Dios. Serving God. Servir a Dios. Serving God. Sí, por eso Yeah. los cristianos, That's why hermanos, Christians, tenemos brothers, que darnos cuenta de esa realidad que seguimos siendo temporales. we have to keep in Somos mind that we're barro, temporary, that somos we're polvo. that we're dust. Pero también tenemos que abrir los ojos a otra We realidad, also have to open cristianos. up our eyes Y es que seguimos siendo inclinados al mal. and know that we keep going Sí. towards the bad. Estamos en Cristo. We're in Christ, Somos yes. cristianos. We're Christians, Pero yes. todavía hay esa inclinación. There's an inclination to the Luchamos flesh, a struggle. todos los días. Every day there's a Cada struggle. hora. Every day. Tenemos que luchar We have to fight para no, hermanos, To not- desobedecer al Señor. to not disobey our God. Todos los cristianos estamos expuestos al pecado. We're exposed to sin. Estábamos ahora hablando Today en la we're talking mañana about en the esa morning. interesante In that conferencia interesting de la conference about pornografía, pornography. cómo es un vicio, una How it's a habit, adicción it's an addiction que genera tantos problemas, that brings so many tantos problems. estragos There's so many en la consequences persona, en el matrimonio. in the individual and the families and the families, Sí. marriages. Y todos tenemos que estar luchando, We all have to keep fighting, cuidándonos. taking care of ourselves. ¿Qué vemos en la televisión? What are we seeing on ¿Qué TV? oímos? And what are we En, listening to? toda la tecnología, la internet. And all those Tenemos que devices tener on the internet. cuidado. We have to be Como careful. cristianos, As Christians, si queremos if we crecer, want to grow, we have tenemos que to, estar we have to conscientes be conscious. We de que have to este be barro, that this piece este of barro, clay, esta naturaleza humana, this fleshly se human, inclina al mal. it's inclined towards Por eso death. necesitamos a Dios. That's why we need God. Necesitamos el Espíritu de We need Dios the Holy Ghost. We need para the Spirit crecer, to grow, para despegar, to disconnect from, para vivir to live sobre el polvo, no bajo el polvo. to live above ground, not Tenemos que vivir in. We have to live en el poder del Espíritu Santo. in the power of the Holy Spirit. Para vivir, hermanos, como Dios quiere, To be able to live how God desires, necesitamos we have to. el We need poder the power de Dios. of God. De otra manera no vamos a lograr crecer There is no other way to viviendo en la carne. grow. To live in the flesh, No vamos a lograr We're not going to be able avanzar. to Vamos a get estar luchando con los mismos we're problemas. going to keep struggling with the same problems.
que teníamos antes de conocer a Cristo. that we used to have before Christ. Ahora, y con todo y que hemos sido bautizados, muchas veces estamos batallando con esos antiguos problemas. And now, even if after baptism you're still struggling, and we're still struggling because we're clay. Porque somos seres que tendemos nuestra naturaleza humana Our a flesh. inclinarnos al mal. It's inclined towards the Y bad. quiero decirle la segunda opción que tenemos todos los I cristianos. want to give you the second option that we have as humans. Cristianos, hermanos, no solo está hecho de barro, Christian is not only made of está hecho del soplo divino. he also has the breath of God. Está formado de una mezcla de barro y del Espíritu de Dios. He's formed from a mix. Y esa es una mezcla muy rara. It's a mysterious mix. Es una mezcla extraña. It's a strange mix. Pero así nos hizo Dios. That's the way God Nos made us. hizo de barro. He made us out of Y clay. luego sopla Then breathe en la nariz into our nose su espíritu, His Holy su Spirit. aliento His breath divino. of life. Y ese barro, And that esa clay, materia inerte, that inert material, cobra vida. it comes to life. Y eso le da otro sentido a la existencia del hombre. Gives existence a different direction. El hombre, en primer lugar, cuando Dios lo forma y sopla su espíritu sobre él, First of all, when God breathes His Spirit upon him, Dios lo está haciendo un instrumento, God is making him an instrument. lo está haciendo una herramienta en sus manos. God is making him a tool in His hands. Eso fue lo que pasó con Onésimo. That's what happened with Onesimus. Cuando él llegó a la cárcel donde estaba Pablo, When he got to the prison where Paul was, porque Pablo era prisionero, because Paul was a prisoner, y cuando un esclavo huía, and when a slave would run los away, esclavos estaban de alguna manera marcados, slaves were branded. no eran ciudadanos libres. They weren't free citizens. Cuando alguien descubría que un esclavo había huido, When anybody would find out había that the una slave was marca running que away, se les ponía a los there was esclavos. a sign or a mark, physical. Cuando se descubría en el Imperio Romano, And it was whenever it was discovered in the Roman Empire, era hecho prisionero. he was made a prisoner. He was put in prison. De alguna manera, Onésimo llega a tener contacto en la prisión con Pablo. In one way or another, Onesimus came in contact with Paul in prison, Y ahí es donde San Pablo and that's where dice que él engendró that he gave birth en mis prisiones. in prison. Aquí está hablando Pablo de que él fue el medio, el instrumento, Paul's trying to describe that he was the instrument, para que Onésimo, that el Onesimus, esclavo que había the huido, slave that ran away, ladrón the thief, y otros defectos and más, all kinds of Pablo other dice things. que él le presentó a Onésimo el Evangelio. Paul says that he's the one that presented Onesimus with the Y gospel. Onésimo llegó a ser una nueva criatura en Cristo. And Onesimus became a new creature, Nueva persona en new Cristo. person in Christ. Eso quiere decir engendrar. That's what it means to give birth, Engendrar una nueva persona. to give birth to a new person. Dice Pablo, Paul says, mi hijo My Onésimo. son. Miren my cómo se son llama. Onesimus. Mi Watch how hijo Paul calls Onésimo. him my son, Su hijo espiritual. spiritual son. Dice Pablo lo reconoce. Yo lo engendré en mis prisiones. I gave birth to him. Ahí en la prisión, Right there in that prison, Pablo le presentó el Evangelio de Paul presents Jesucristo. him the gospel of Jesus. Pablo le dio ese mensaje Paul que gives him that transforma, message that que transforms, cambia that changes. al hombre desde su alma, desde su corazón. From his soul, from inside. Y ahí Onésimo llega a ser una nueva persona en And right Cristo. there, Onesimus becomes a new creation in Christ. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 1:27, That's why Paul says in Corinthians 1:27 sino que lo necio del mundo that the foolish of the world, Dios escogió. God chose the Dios foolishness of the world, escoge lo necio, lo vil, para avergonzar a los sabios, to shame the wise, y lo débil del mundo and the weak things of the world. escogió Dios God chose para avergonzar to a confine, lo to confine, fuerte. to embarrass Qué the mighty. tremendo. Dios, hermanos, Dios escoge
toma en sus preciosas manos hombres de barro, mujeres de barro, God in his hands que han holds vivido una men and women vida, of clay who have lived a una life vida of vergonzosa, triste, embarrassment, shame, una vida sin sad, propósito, without purpose, una vida sin rumbo, life without una direction, vida sin dirección, life without en direction, camino hacia el infierno, on their way que to cada hell, día viven más. that every day they're getting Más closer en and el pecado closer, se and they're getting deeper and sumen. deeper. Ah, pero cuando llega el Evangelio, And the gospel, Pablo dice a los romanos que el Evangelio es poder de the Dios. gospel is power, is power. Oyó esto, amigo. El Evangelio es poder de The gospel Dios. is power of God. El Evangelio es Cristo. The gospel of Jesus El Evangelio es poder de Dios the para gospel is salvación. power of God for Lo que salvation. no hace el psiquiatra, lo que no hace el psicólogo, lo que no hacen las prisiones, Cristo lo puede hacer en un Jesus can do instante. it. He can do it in a moment. Solo Cristo Only Jesus puede transformar can change, ese transform corazón that heart, negro, dark, sucio, lleno de vicios, full of lleno de addictions, maldad, full of en un bad, hombre nuevo. into a new man. Porque Dios escoge lo vil. Because God chooses Dios se especializa the en lo lowest. vil, He specializes in the lowest, lo débil. in the weak things. El barro es lo débil. Clay is the weak thing. No te sientas mal porque, Don't feel bad. oh hermano, si Dios supiera lo que yo he Don't hecho, feel bad. yo he Oh, escuchado man, gente que me God ha knew dicho, what I've done. ¿cree usted que Dios me pueda perdonar? You think God can forgive me what I've done? Yo he sido tan malo, he I've been so hecho bad, tantas I've done cosas. this, I've done ¿Cree that. usted que Dios me pueda perdonar? You think God ¿Qué can se forgive puede me? esperar del barro? ¿Qué se puede esperar del polvo? What can you expect from the clay? El barro, el polvo, vil. Ah, yo le quiero decir que el Dios creador del universo, That God que created hizo al the hombre, universe, the one that made su man, palabra dice que lo His word. formó el that He polvo. formed man out of dust, Y ese hombre se perdió. and that man was Pero lost. cuando Dios But when God, toma a ese hombre, esa when He mujer, takes en that sus man, that manos, woman into His hands con una visión distorsionada de la vida. with a vision, unclear vision of life, Amén. Dios God trabaja, works. hace algo hermoso. He does something beautiful. Sí, por eso lo primero que hace Dios That's why the first thing that God does cuando el hombre recibe el soplo divino, when man receives the breath of el life, Espíritu the de Dios, divine Holy Spirit, invita al Espíritu del Señor que venga, que nos llene, invite the Holy le Spirit abre to el come and corazón, fill you la up, puerta de speak su into your heart. vida y le dice, ven Señor, lléname de And you ti, say, God, you come here and limpia fill mi me up, corazón, clean out my heart, hazme un hombre nuevo, make me a new man, tómame en tus manos, take me into your hands, alfarero divino, power, moldéame de nuevo. mold me, remold me. ¿Sabe qué va a hacer Dios? You know what God's Va a going to do? empezar a traer por medio de su palabra, He's going to start bringing through su His word, Espíritu the Santo, Holy Spirit, porque la palabra de the Dios word of God, es espíritu y es vida. and life, Es espíritu y es the vida. Spirit and La life, palabra de the word Dios. of God. Y empieza, hermanos, a And it's traer to bring a la vida del hombre to the life of una man claridad. a clarity. Se van las tinieblas, Darkness se va la leaves, confusión. confusion Dios leaves, empieza a ordenar and las God starts piezas putting de in tu order vida. all the pieces of Dios your life. empieza a poner cada cosa en su lugar en God tu starts putting vida. every piece, Cada hueso en su hueso. every bone to bone, Cada hueso donde va. every bone with Como la supposed to visión que dio Ezequiel go. Ezekiel en el vision valle de los huesos secos. of Le dry dijo bones. Dios al profeta, habla a los huesos Speak unto y the bones diles, and tell them, huesos prophecy, secos, dry bones, polvo, dust, escucha palabra de Jehová. listen to the word of Jehovah. Esa palabra conlleva espíritu. This word Y has dice life. que Ezequiel empezó a ver That Ezekiel began to que see ese valle de huesos secos that valley of dry se bones. empezó a ordenarse empezando
cada hueso con su hueso. Every bone started moving towards each Cristo other. empieza a poner cada and cosa order. en su lugar en tu vida. God starts putting everything in order in your life. Yo oigo gente que dice, fui para que me hicieran una limpia. I hear people say, I went so they would take away No my hay bad mejor spirit. limpia que la que Dios te va a hacer el día There que is tú no vives. better way than what God can Él pone cada hueso en su do. He puts hueso. every bone. No pega, On every no bone. pega una extremidad como la del brazo acá en lugar del pie y el pie lo pone. He doesn't put the arm Dios bone ordena down, la the leg vida, bone. cada cosa donde va. He puts everything. Y luego pone músculo. And then he puts Y muscle. luego pone tendones. Y luego pone nervios. Y luego pone piel, And then he cubre puts skin piel. and covers Y it. luego se And then levanta. he gets up. Y luego sopla el And he espíritu breathes life. de vida. The Spirit. Por eso dice Pablo a Filemón, That's why Paul says to Philemon, antes era un inútil, before he was useless, era huesos secos, he was a dry bone, un hombre sin carácter. a man with no character. Siempre andaba, era llevado por lo que los demás hacían, He would always follow the crowd, influido por los malos amigos. influenced by the Era bad. débil ante el pecado. He was weak. No tenía poder para decir no He al didn't have the pecado. power to say no to Era sin. muy débil. He was too weak. Así hay muchos cristianos There's this lot que of son Christians bien débiles al that are pecado. very weak unto sin. Como quisiéramos tener una iglesia con cristianos fuertes. How we would love a church of Personas decir al pecado that no. can tell sin no. Que le digan al diablo no en el And tell nombre the de devil Jesús. no in Jesus' name. Eso es lo que Dios necesita. That's what God needs. Hombres como Onésimo, Men like que Onesimus pueda decir el evangelio. that can say the gospel. Era un inútil, I used to be. no servía para nada. I didn't. Era un cholo, I was a gangster. era un With pandillero, respect, I was a gang member en la cárcel. in prison. Pero ahora en Cristo. But now in Christ. Pero ahora, But now si in Christ. tú miraras Filemón, If you would no lo vas a see him, conocer. you're not going to even know him. no lo vas a You're conocer. not going to recognize him. Habla He diferente. speaks differently. Habla de Cristo. He speaks about Se Christ. viste He diferente. dresses different. Camina He walks diferente. different. Piensa He thinks diferente. different. Ahora en la semana Earlier in the week, estuve compartiendo con los hermanos del programa desde el lunes hasta el viernes. Hablamos del endemoniado gadareno. from Monday to Friday, 3 días program estoy we're talking hablando about the de demon Marcos possessed. 5, 1 al 20 creo. Mark chapter 5. Cristo tenía un programa de rehabilitación muy bueno. Christ had a rehabilitation program, very good program. ¿Verdad, hermanos del programa? Right, brothers, you knew that? Porque el hombre le tenía miedo a medio mundo, se golpeaba, vivía solo allá. The world was afraid of this gritaba, man. He lived in the tombs. no He tenía would kill paz. himself. He didn't have peace. Dice que muchas veces lo That many habían times atado they tried con to tie him grillos up y cadenas. with chains. Levantaba los brazos y le colgaban las He cadenas. would lift up his arms and chains were just Dice, broken. y nadie podía sujetarlo. Nobody was able to hold him. Nadie podía ponerlo en paz. Nobody could. Pero el día que llegó un nazareno, un galileo, en una humilde barca y solamente pisó, All pisó he did was just step. la costa. Dice que el primero que salió a recibirlo Says that fue el endemoniado, fue a protestar, fue a He decirle, went to protest. ¿por qué me Why atormentas? are you tormenting me? El evangelio en Cristo. The gospel of Jesus. Y les decía el miércoles, Now I was telling ¿cómo you dejó Wednesday, Cristo a este hombre? what was the result of that ¿Cómo lo confrontation? dejó después? How was this man's life afterwards? Sentado, Sitting down, vestido dressed, y en su cabal juicio. and in proper Eso things. es lo que hace Dios That's what God does. con los hombres y That's mujeres. what God does with men and women. Sentados en paz. Sitting in peace. Ya no andan gritando. There's no more screaming, Poseídos. possessed. Ahora están sentados a los They're pies de sitting Cristo. down at the feet of Jesus. Ahora están vestidos Now they're con dressed dignidad. with dignity. Ahora piensan. Now Son they think libres en Cristo. they're free in Porque Christ tienen el Espíritu de Dios. because they have the Spirit of God. Eso es lo primero que Dios hace That's the cuando first thing that God does. el Espíritu de Dios, When the Spirit of el God soplo divino, The divine sopla breath. sobre el barro. starts breathing over the pottery. Hay un nuevo hombre.
there's a new man, una nueva a mujer. new woman. Y finalmente, And finally, una segunda, hermanos, experiencia de este soplo divino en el hombre, en the el second varón. experience from this divine Dios. breath over humanity, Dios nos llama over clay. God calls us para que ahora seamos instrumentos. so that now we may be instruments. Instrumentos. Instruments. Diga instrumentos. Say instruments. Instrumentos Instruments. en las manos de Dios. Instruments in the hands of God. Sí. Dios no nos llama nada más God doesn't just call como us, barro y nos llena de su espíritu y fill nos us up sopla and breathe into us, para que nos vengamos a sentar. so that we may come and just sit in the room. No. Dios nos sopla su espíritu en el barro. God breathes out Como His lo Spirit hizo onto clay. en el jardín del Edén. The way He did it in Una vez que Eden. sopló Once He Dios en breathed la out nariz del hombre, and breathed into the nostrils of men, el hombre empezó a moverse, then began to move, empezó a caminar, started to walk, empezó a trabajar. started to work. No fue un muñeco de barro que It se quedó wasn't ahí just a clay y dog. volvió Dios a soplarle y And ahí then se quedó. No, God would una have vez to que Dios breathe in. sopló en su Once He nariz, breathed, vida. life. La vida produce calor, Life brings la vida produce acción, action, movimiento, movement, trabajo. work. La vida de Dios. Life of God. Sí, cuando Dios sopla When God en breathes nosotros, hermanos, que somos barro, in us, that we're lo clay. primero que The sucede, first thing that ¿sabe cuál happens, es? you know what happens? Queremos servirle a Dios. We want to serve God. Lo que menos queremos es estar sentados The last calentando una thing we want silla. is to sit in Queremos a servir. chair, get stuck to it. Queremos servirle. We want to serve God. ¿Qué no fue lo que le dijo el endemoniado, el que había sido endemoniado? What did the Cuando demon lo possessed corrieron a them? Jesús de que se fuera, vete. After they told Jesus to leave, El que había sido endemoniado fue y le dijo a Cristo, le pide, déjame que vaya contigo. he goes back to Jesus and says, let me go with you. Y Jesús le dijo, ¿sabes? And Jesus Yo says, necesito, tú me puedes servir más. No You- dice esto el Evangelio, pero se lee entre líneas. The El gospel Señor says- dijo, no, dice que el Evangelio Marcos no quiso Cristo, Jesus sino que le dijo, him to go with ve a los told tuyos. him to go to yours. ¿Sabes dónde me puedes servir más? You know where you can be useful ¿De to? veras quieres ir conmigo? You want to go with me? Bueno, pues fíjate que tú vas a estar conmigo yendo a los tuyos. I want you to Ve y you're gonna cuéntales. go to your family. Ve y cuéntales cuán grandes cosas What great things ha hecho Dios contigo. God has done. Ve a los tuyos. Go to yours. Así es, hermanos. That's the way it is, brothers. Dios quiere que nosotros God wants that we una señal de la madurez y del crecimiento cristiano that one of the results from Es- maturity in es Christ servir a Dios. is to serve God. Pero no como lo hemos entendido tradicionalmente, But now, how we have traditionally thought about it, de que si nos ponemos a dar acción de gracias, decimos, hermano, tengo tantos años sirviéndole a Dios, aunque todos esos años hayamos estado sentados. sometimes we give testimony of Así gratitude se veía muy about so many years I've been in the atrás. Lord and serving God, but really, that person hasn't really done anything in church. Dios no nos llama a eso. God doesn't Estar call us for sentados. that, to be seated in a chair. Amén, aleluya. Sí, Yes, miren, Yeah. hermanos, brothers. Dios nos ha llamado con un propósito. God has called us with one purpose. Cuando Pablo engendró en la fe a Onésimo, When Paul gave birth to Onesimus in the faith, ¿sabe una cosa? one thing, Dice la historia que Pablo envió a Onésimo the story says that Paul a Filemón, sent Onesimus back to Philemon porque Filemón era su amo, su dueño. because Philemon was his original slave master. Legally, Filemón era el dueño del esclavo Onésimo. Philemon legally owned Onesimus. Y cuando Pablo lo envía a And when Paul Onésimo, sends him out to Philemon, Pablo le da instrucciones a Onésimo. he gives Onesimus Entre ellas instructions. le dice, mira, yo And, hubiera querido que se quedara conmigo, says, look, I wish he could be able to stay with me. porque es útil, le era útil, porque Pablo dice,
Antes era inútil, pero ahora es útil. Because Onesimus was useful Pablo to empezó Paul a in prison. probar, But Paul started Pablo empezó a recibir esa experiencing that benefit, primera utilidad al servicio de Onésimo, That al benefit, apóstol. that first fruit of Pablo service dice, of este Onesimus. hombre le dice a Filemón en la epístola, si se quedara conmigo aquí en Roma me sería muy útil. But Paul in his letter tells Philemon, if he was to stay here in Rome with me in Pero jail, it yo would te be lo very voy a useful to regresar me. aquí, te lo voy a enviar But I'm going to send him back to you para que tú lo uses, so that you can use porque him. ahora es útil. Because now he's useful. Fíjense, hermanos, que Little brothers, dice la historia that story tells us que Onésimo, este hombre, Onesimus, this man, fue conocido como Onésimo de Bizancio he was known as Onesimus of y hasta en algunas iglesias se le ha conocido como el sagrado apóstol Onésimo. And Fíjense qué even in some interesante. churches in history, Y he's según known as parece que the sacred apostle Filemón, cuando Onesimus. Onésimo regresó a la casa de And Filemón, it kind of implies that when he went back to Philemon's house, Filemón lo perdonó, Philemon really did forgive him. honró la carta de Pablo He honored Paul's request y le concedió la libertad and gave liberty al esclavo Onésimo to the slave Onesimus, por haberse arrepentido. granted liberty ¿Y for repentance. sabe qué dice la historia? Que You know what it says? Filemón mandó a reunirse de nuevo a Onésimo con Pablo. That Philemon sent Onesimus back with Paul. Y según cuenta Jerónimo de Estridón, un escritor, And Geronimo Onésimo se volvió un predicador cristiano. writes that Onesimus became a preacher of El the gospel, esclavo, a slave, el que había sido the esclavo, one that at one time was a slave, se volvió un predicador. turned into a preacher. Y luego fue obispo de Éfeso, And then he was a bishop of Ephesus después de Timoteo, after Timothy por orden del apóstol Pablo. by order of Paul. Y posteriormente, So and afterwards, Onésimo Onesimus fue hecho prisionero, was made prisoner again llevado a Roma, and taken to Rome donde again, murió lapidado, apedreado, where he died en el año 90 o 95 después de Cristo. in the year 90 o 95 después de 90 or Cristo. 95 after ¿Qué quiere Christ. decir esto What does this de Onésimo? What does this mean about Onesimus? Que Onésimo creció, That Onesimus grew, he matured. no se quedó como esclavo, He didn't stay as a slave. no se quedó ahí otra vez regresando a la casa de Filemón y ahí siguió. He didn't just come back to Philemon's house and just stay there. Fíjese la semilla que plantó Pablo en el corazón de este esclavo. Look at the seed that Paul planted inside the heart of Observe la carta que Onesimus. escribió Pablo Look a at the letter that Filemón, he's writing to Philemon, pidiéndole a Filemón que lo ayudara, asking Philemon to help him, que creciera. to help him Y mature. así lo hizo Filemón, And le that's dio the way Philemon libertad. said. He gave him Y liberty. Onésimo llega a ser un predicador And Onesimus becomes a y preacher un mártir del and evangelio. a martyr for Hermanos, for eso Christ. es crecimiento, You know what? That's maturity. eso es madurar en Cristo. That's growth in Christ. Y quiero concluir diciendo I algo. want to finish with this. Qué triste sería que el Señor nos llamó de las tinieblas, de la esclavitud del pecado, If, when Jesus called us from darkness, y from nos ha slavery, traído to sin, a su reino de luz and now has brought us into His marvelous y de light, libertad. His kingdom of light, into Jesús dice, liberty. conocerás la verdad Jesus says, and you will know the y truth, la verdad te hará and libre. the truth will set you free. Pero todavía seguimos siendo esclavos. But we still sometimes act as slaves. Vivimos como esclavos. We live like slaves. Y a veces hasta nos portamos como And sometimes we esclavos. even continue to act like Mentirosos, slaves. ladrones, Thieves, liars, flojos. lazy. Pero miren lo que hizo Onésimo. But look what Onesimus did. Onésimo hubo un cambio radical en su vida. There was a radical change in his life. Llegó a ser un hombre de Dios. He came to be a man of God. Yo quiero invitarlo en este día I want to invite you on this day que no olvidemos que somos polvo. that we may never forget that we're dust, Somos polvo. that we're dust. Pero Dios But God, ha soplado ese espíritu de vida but He has breathed y Dios that spirit quiere of que le life sirvamos. into you
and He wants us to serve Him. Encuentra el verdadero propósito y sentido de tu vida sirviéndole a Dios. Discover the real purpose and direction of conformemos. life by serving God. No nos conformemos en estar en una zona de comodidad. Let's not be happy or remain happy with just being in the same circle of comfort. Busquemos servir al Señor. Seek out, serve God. To serve God. Que se diga ahora en Cristo That it can be said about you now in Christ. es útil. He's useful. ¿Se puede decir eso de nosotros? Can that be said about us? Antes era un inútil, honesto, Before, pero I ahora was in Onesimus, useless. But now, es útil. I'm useful. ¿Es usted, soy yo, útiles al Are Señor? you, am I useful in Christ? Póngase de pie. Please stand. Señor, te damos gracias. We just want to say thank you for your word, Que nunca olvidemos que somos barro. that we may never forget that we're just clay. Señor, y que el barro sin el Espíritu de Dios That clay without your Holy Spirit, no vamos a hacer nada. we're really not going to do No anything. te vamos a poder servir. We won't be able to serve you. Solo necesitamos el poder de tu Espíritu All we need is the power of your Spirit para vivir, Señor, to be able to live con un propósito with a de purpose. Bendice esta iglesia Bless this church, Lord, y ayúdanos, Señor, and help us, Lord, para que podamos vivir en el poder de tu Espíritu, that we may be able to live in the power of your Spirit, creciendo cada día. growing every day. Amén. Amen. Este altar está